Grabando 3, 2, 1. Bueno, listo. Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio, otro monólogo de Dios. De verdad, no quería grabar por lo menos en 2 semanas. Y cuando uno se propone un plan, no sé si les ha pasado que Dios se los cambia. Y sentía en mi corazón que tenía que contarle, o que tengo que contarles esta reflexión, esto que me dejó Medjugorje. Es la tercera vez que he tenido la oportunidad de ir, la segunda llevando un grupo de peregrinos, éramos 56 en total, es decir, un gentío, y para mí esta vez fue diferente. Digamos que cuando uno viene caminando en la fe, yo he estado en este caminar desde hace 7, 8 años, desde el 2017, empezó todo. Antes yo no creía en nada, antes no practicaba y después de estos 7 años, uno ha venido trabajando para el Señor, me dedico a trabajar para Dios. Eso es lo que hago. Y siempre había estado, digamos, por la gracia de Dios, súper enamorada, súper apasionada, súper entregada en todo esto. Siempre digamos que mi enamoramiento ha sido a través de la vida de los santos, de los libros. Siempre ando buscando, investigando, y ustedes los han visto en Manual para Enamorarse. Pero pasó algo bastante particular y se los quiero compartir siendo muy honesta. Como les digo, esta es mi experiencia, mi reflexión, es mi vida que se las estoy contando porque creo que muchas veces nos podemos sentir identificados con las experiencias y las vivencias de otros. O por lo menos a mí me ha ayudado cuando he escuchado otros testimonios y cosas por el estilo. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a Medjugorje y empieza toda esta peregrinación, yo no sentía nada. No sentía nada el primer día, no sentía nada el día 2, el día 3, 4, 5, 6. Es decir, no sentí nunca nada. Y yo me empecé en mi humanidad a frustrar, a decir, ¿pero qué me está pasando? O sea, no siento nada. Y yo escuchaba que todo el mundo, no, es que, bueno, vi el milagro del sol, que hice, que sentí, que me hablaron, que me dijeron, todo ese poco de cosas. Y yo no sentía nada. Y yo decía, ¿pero qué es esto, Señor? ¿Dónde está mi fe? ¿Qué está pasando? ¿Será que no tengo fe? ¿Estoy haciendo las cosas no bien? Bueno, cantidad de cosas que uno en ese momento empieza a escuchar al mal. Y uno empieza a dudar y uno empieza a darse muy duro en la cabeza. Y eso fue lo que a mí me pasó ahorita en Medjugorje. Empecé a decir, bueno, es que entonces, ¿qué me está pasando si no estoy escuchando? Hasta que, les tengo que ser muy honesta, al final hubo una hora santa y yo me postré. Me postro, es decir, pegó la cabeza contra el piso porque lo leí en un libro de San Isaac de Nínive, que lo hicimos en el club de lectura y decía que, bueno, cuando tú no puedas más, póstrate. Y ojo, esto es algo que deberíamos hacer siempre. Y bueno, me postré en esa hora santa y... ¿Cómo les explico? Porque no sentía, pero hay algo que me dice, es que la fe no es un sentimiento, la fe no es de sentir, la fe es de vivir y hacer obras, hechos. Pero claro, somos seres humanos, seres sensoriales, seres que nos encanta sentir, tenemos sentidos en nuestro cuerpo. Pero es como si el Señor te dijera, ¿sabes qué? Te quiero llevar a otro nivel. Ya no eres un niñito, quiero que madures tu fe. Quiero que ya no sientas, sino que trasciendas el sentido. Que las cosas que hagas, como dice la carta de San Pablo, que tengas en la esperanza en eso que no se ve, más allá de las cosas que sí se ven y se sienten. Pero obviamente para mí esto era demasiado duro y yo lloraba ahí postrada en el piso, señores, es que yo te quiero sentir, Virgen María. Y no sentía, pero me aferré a algo y dije, ¿sabes qué, Airam? Hay que ser fiel, hay que perseverar. Y me acordé que en estos momentos yo ando entrenando para un Ironman, ando entrenando para un triatlón que va a ser en Cartagena, una carrera. Y les tengo que confesar que muchas veces yo no quiero entrenar, muchas veces estoy cansada, me da flojera, me da fastidio, me da pereza, me da muchísimas cosas. Y digo, de verdad, ¿para qué yo me metí en esto? ¿Vale la pena que me esté desgastando para correr un Ironman? Y me empiezo a hacer todo este cuestionamiento y... de repente paro y digo, ya va, pero tú tienes una meta, Irán, tú tienes un compromiso que es correr esa carrera, porque quieres, porque punto y listo. Es algo que te estás retando físicamente y lo quiero hacer. Entonces, cuando yo pienso en esa meta, me activo de nuevo y digo, bueno, ok, quizás ahorita no quiero nada, pero yo sé que si hoy
vuelvo y entreno, si hoy le doy duro, me va a ayudar a esa meta. Y lo mismo nos pasa en la fe. Cuando estemos así flaqueando, cuando estemos que no sentimos, cuando pensamos que estamos, no sé, súper alejados, como que seguir tu proceso, seguir tu rutina, porque tú tienes una meta, tú y yo tenemos una meta que es la santidad, que es el cielo, que es el amor de Dios. Y cuando el Señor empieza a removerte, a llevarte a ese siguiente paso, a madurar tu fe, como dice la Escritura, ya no eres un niño de pecho, ya quiero que salga, ¿sabes? Entonces, recordarnos que, ok, punto 1, tengo una meta. ¿Cuál es la meta? La santidad. Quizás hoy no siento nada, quizás hoy pienso que estoy más fría, quizás hoy tengo cantidad de cosas, pero voy a cumplir mi proceso, o sea, voy a entrenar, a usar estas armaduras espirituales que son la Eucaristía, la confesión, el rosario, las Sagradas Escrituras, con sentido, sin sentido, pero hacerlo. Y eso es lo que yo empecé a hacer en Medjugorje, en la peregrinación. A decir, bueno, ¿sabes qué? Vámonos para esta, vamos a darle con todo, no importa que tú no sientas. Y me mantuve en esa constante, digamos, lucha espiritual. Otra cosa que me empezó a pasar, ya creo que fue el último día y lo anoté por aquí, que para la gente que está viendo por YouTube me puede ver que ando con el celular, y para la gente que está escuchando en Spotify, les quiero leer algo o comentar algo que escribí, que también me dejó esta peregrinación en Medjugorje, porque como les dije, me encontraba me encuentro en esta batalla espiritual de decir, ok, no siento qué me está sucediendo, qué está pasando, Irán, cómo sigo, cómo lucho, porque el camino muchas veces vamos a ir, como dije, yo estaba enamorada y de repente, ¡pam!, me movieron la barca y me desbarajusté. Y dije, ¿qué pasó aquí? Dejé de sentir, ¿será que ya no estoy enamorada? Llegué a pensar. Y escribí algo que dice, necesitamos volvernos a enamorar. Cuando tú has estado enamorado y tuviste ese amor apasionadamente y te entregaste profundamente y se termina y te rompen el corazón o rompes el corazón y hay un quiebre, tú sientes que se acabó todo, que esa persona se llevó tu vida, se llevó tu esperanza y se llevó tu ilusión. Y no puedes seguir y te duele y sientes que más nunca vas a volver a sentir eso. Lo mismo pasa en la vida espiritual, o lo mismo me pasó a mí en la vida espiritual. Venía caminando y de repente, ¿qué pasó? ¿Será que voy a volver a sentir eso que sentí una vez? ¿Será que voy a poder volver a estar apasionada? Irán, ¿qué pasó? Y dije, pasó que hay que volverse a enamorar. Necesitamos no sé si esto es una palabra, pero una reconversión, una conversión de la conversión, un renovarse en el espíritu, ese nuevo Pentecostés. Y decía que cuando nosotros pensamos que ya no nos vamos a enamorar, o cuando en la vida espiritual pensamos que ya no estamos igual, que ya no sientes igual, te entra el desánimo. Recordamos que nosotros estamos en una lucha contra ángeles, demonios, contra demonios que no vemos. Y lo que ellos quieren es desanimarnos, porque cuando un ser humano se desanima, ya no es alegre. Cuando un ser humano se desanima, tiende a estar solo, a tener pensamientos suicidas, a no querer levantarte, te entra esa pereza espiritual y ya no quieres hacer nada. Entonces, yo creo que, por un lado, sí, esto es totalmente normal. Nos pasa en el amor y nos pasa en la vida espiritual. Es normal, porque es ahí donde de verdad se prueba la fe. Es en este momento donde de verdad el Señor nos pregunta, o sea, ¿de verdad me amas o es solo me amas cuando me sientes y ya? ¿De verdad me amas cuando están todas estas consolaciones y regalos espirituales? ¿O de verdad me amas con tu corazón incluso cuando sientas que yo no estoy ahí? Porque Él siempre está ahí, pero incluso cuando igual no me sientas. Entonces, ese desánimo hay que combatirlo. ¿Y cómo se combate? Como dije, sin dejar la rutina. Hacer lo mismo que has venido haciendo antes. Tu misa diaria, tu oración diaria, leer, orar, postrarte, incluso con más intensidad. Buscar la comunidad, buscar ese amigo, reunirte con gente, escuchar testimonios y darte cuenta lo bendecido que eres y lo agradecido que eres, porque en este momento nos enfrascamos.
tanto en nosotros mismos y nos ensimismamos, entonces claro, nada nos va bien, nada sirve, al otro lo va mejor. Y no, es darte cuenta, oye, hay que ser agradecido, porque aquí estamos ofendiendo a Dios. Y es como decirle, no, es como un niño malcriado que uno se vuelve. Entonces, saber de que esto es normal, que te pase, que cuando Dios permite es porque quiere madurar en el amor, que maduremos en esta fe. Porque recordemos, como dije, la fe no es de sentir, la fe es la esperanza en aquello que no se ve, de lo que trasciende nuestra razón humana. Por eso el Señor nos dice, el camino es angosto, la puerta es chiquita, ¿cómo es? La puerta es angosta y el sendero es estrecho, porque llega un punto en el que tu fe es probada y tú solo tienes que agarrarte de tu Señor y decir, ok, no estoy entendiendo nada, no estoy comprendiendo nada. Lo escuchábamos ayer en el Evangelio, cuando el niño Jesús se perdió en el templo y la Virgen María va y lo encuentra con San José y él le dice, es que ustedes no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. ¿Y qué dice el Evangelio? Que la Virgen María y San José no entendieron nada. ¿Pero qué hacen ellos? Nada, regresaron con el niño Jesús, o sea, no se apartaron de él y guardaron todas estas cosas en su corazón. Nosotros también, muchas veces no vamos a entender nada de lo que está sucediendo, pero sabemos que el Señor es más sabio que nosotros y que tiene su propósito y que tiene su plan, y hacer como la Virgen, que nos cuesta, pero en vez de reprochar, guardar todas estas cosas en el corazón y decir, Señor, yo no sé, pero tú eres más sabio que yo, tú sabes por lo que estoy pasando, tú sabes por qué está este desierto o esta desolación o este desánimo en la fe, tú solo lo sabes por qué estamos pasando, yo no entiendo nada, pero sé que tarde o temprano me vas a revelar todo esto que estoy viviendo, porque así le pasó a la Virgen y así le pasó a muchos profetas en las Sagradas Escrituras que leemos. O sea, hay una esperanza y vamos a salir de eso. Difícil, claro, es difícil, pero por eso me gusta compartirlo lo más honestamente posible para decirte, hey, yo estoy pasando por esto, pero ¿sabes qué? Es normal, ¿sabes qué? Es parte del proceso, ¿sabes qué? Siempre vamos a tener estos cuestionamientos en la fe y vamos a dudar, pero es ahí donde tú dices, no, vamos a seguir, vamos a darle aún más fuerte, vamos a corregir, vamos a hacer entonces ayuno, vamos a hacer sacrificios más fuertes, vamos a orar más fuerte, porque muchas veces entramos en esta comodidad espiritual y entramos en la comodidad y pensamos que todo estaba bien, chévere, y cuando llega el golpe, uno se queda como que no, hay que salir de nuestra zona de confort. Otra cosa que yo decía aquí, que yo escribí aquí es permanecer. En estos momentos cuando uno no sabe para dónde coger, cuando tu fe está tambaleando, hay que permanecer en el amor. No hay que huir, hay que permanecer en los sacramentos y fiel a la palabra de Dios, porque cuando vuelvas y cuando volvamos a sentir, te prometo y te aseguro que este amor será mucho más fuerte, porque será maduro, como ese amor entre pareja que pasa por situaciones, pero cuando vuelve es más fuerte, porque es un amor maduro, es un amor seguro, es un amor que no solo se basa en los sentimientos, sino en esto que trasciende. Entonces, la clave está en volvernos a enamorar. Hay que volverse a enamorar de Dios. Hay que aprovechar estos tiempos que son difíciles y estos tiempos que quizás nos tumbaron de ese caballo del egoísmo, de ese caballo de la soberbia espiritual para decir, Señor, ¿sabes qué? Eres tú el que quiero. Ya yo no confío en mí. Tener esa desconfianza totalmente en nosotros y esa plena confianza en Dios. Uno piensa que uno confía en Dios, ¿no? Al 100%, pero cuando viene la prueba nos damos cuenta que confiamos mucho en nosotros. Y por eso cuando pasan ciertas cosas, nos angustiamos, nos desesperamos, nos ponemos bravos y reclamamos. ¿Por qué? Porque teníamos mucha confianza en nosotros y nuestra estima, nuestro orgullo se hiere. Y te das cuenta, ¿sabes qué? No tenía tanta confianza en Dios como pensaba, porque si no aceptamos, Señor, tú sabes por qué sucedió esto y como yo confío en ti, tú estás permitiendo que pase esto. Incluso aunque me duela, lo estás permitiendo para sacar algún bien mayor.
La carta de San Pablo a los Romanos nos dice, todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Y son esas pequeñas frases que nosotros tenemos que agarrarnos y decir, ¿sabes qué? Hay esperanza, hay esperanza. Y si queremos ser santos, o como dice mi camisa, hasta el cielo no paramos, hay que pasar por todo esto. Hay que permanecer como hicieron todos estos grandes santos. Así que esta ha sido una de mis grandes reflexiones de Medjugorje. La pasamos buenísimo. ¿En qué sentido? Ver tantas confesiones, mucha gente se confesó que tenía muchísimos años sin confesarse, gente que pidió perdón, que tenía tiempo que no pedía perdón a sus familiares, amigos, gente que sintió esta nueva renovación en su fe y decir, voy a empezar a rezar el rosario todos los días, voy a empezar a ir a Eucaristía diaria, y esa es la belleza de Medjugorje. Para mí, el regalo más bello de Medjugorje es entrar en esta oración. Decía un sacerdote que daba testimonio allá, que es Fray León o Fray Liam. Medjugorje es como un campamento militar, pero para la vida católica, apostólica, romana. Es ese campamento en el cual uno se la pasa orando todo el día y con una comunidad hablando todo el día de Dios, y se te pega y quieres más. Y tenemos que ser así. Tenemos que querer más en la vida de Dios y cada vez más. Así que, amigos, nada, los voy a dejar. Ya estoy como por 17 minutos, no sé cuánto tiempo he hablado, pero muchísimas gracias por escuchar. Quería sacarme esto del corazón y decirte que se puede, que hay esperanza y que si tu fe está, que no la sientes, que es normal, que tranquilo, que permanezcas, que sigas ahí, que no te rindas, que vayas a los sacramentos aún más, que permanezca. Y si el desánimo entra, decirle a Satanás, aléjate de mí, que yo todo lo puedo en aquel que me fortalece, que es el Señor. Aprender a confiar más en Dios, a volvernos a enamorar con todo el corazón, así como cuando te rompieron una vez el corazón y volviste a enamorarte, para aquellas personas que se han vuelto a enamorar, saber de que te vas a volver a enamorar y tu fe, te aseguro que será más fuerte que al principio. Que Dios los bendiga, bendiciones, y recuerda suscribirte dándole acá, haz clic acá para que te suscribas al canal de Manual para Enamorarse, por YouTube o por Spotify. Recuerda enviarle esto a alguien que te provoque. Amén y gloria a Dios.